Radio UDEM presenta El Vive, un programa para la vida plena. Él vive aquí. Al aire. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de su programa favorito, Radio El Vive, un programa para la vida plena. Les saluda Aye Castorena y la verdad es que estamos felices de transmitir completamente en vivo desde el 90.5 FM Radio UDEM. Así es que les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando, o si no tuviste la oportunidad de escucharnos en vivo, pues un saludo también para ti que nos estás escuchando por alguna de nuestras plataformas. Y hoy es un programa que voy a decir que está muy interesante porque yo no conocía mucho de quien hablaremos el día de hoy, pero ya les estaremos diciendo de quién se trata. Part, buenos días. Feli, ¿cómo Hola, estás? partner. Muy buenos días a todos. Esta mañana tan preciosa. Felipe Alcántara en los micrófonos, saludando a todos aquí en vivo o Spotify, Apple Podcast, ¿cuál otra? Otras de YouTube. YouTube, ya se me olvida de todas las que estamos, pero completamente en vivo, emocionado, uno de mis santos favoritos, si no Ay, bien wow. el top 3. Sí, yo digo que sí está en un top 3. Y Ay. un tipazo, un mulato feliz, entonces ya, ahí vamos, pero Bart, por favor, ¿qué te parece si ponemos en oración en esta oración que vamos a tener, pues poner en oración a los retiros que se están llevando a cabo en este momento? Estamos de retiro este fin de semana. Y Entonces, bueno, oración a todos. empecemos de la mejor manera, como dice Feli. Entonces nos ponemos en presencia del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oigan, amén. Como dice Feli, estamos bien felices de que en este momento se estén llevando a cabo los retiros. Primero Dios, que todo ese pueblo que fue a vivirlo lo esté viviendo como Diosito quiere que lo vivan. Pedimos por todos y cada uno de ellos y también por toda la gente de la comunidad que de una u otra manera hace posible este sueño, porque la verdad es que hay mucha gente que trabaja arduamente por semanas, meses de preparación que tenemos para que estos retiros se lleven a cabo. Entonces, la verdad es que un abrazo para todos ellos, que muy seguramente ellos les tocará escucharnos después. Pero bueno, estamos en oración por los retiros. Ya la semana pasada se llevó a cabo el 105. Y ahora Este fin de semana es el 106, gracias a Dios. Y la verdad es que lleno de momentos y de memorias que nos fortalecen nuestra fe, que nos reafirman que Él vive, literal. Entonces, pues pedimos mucho por toda la gente también. que todo sea por Cristo. Que todo sea Así por es. Cristo. Y justamente un gran servidor para darle ¿De quién cura a este vamos a tema. hablar el día de hoy, Híjole, Feli? un increíble servidor de Dios, de la humanidad, de todo. San Martín de Porres. ¡Bravo! Bravo. Porres o porras, no importa. Bueno, primero pues vamos a aclarar eso, ¿no? Según cuentan los escritos de los españoles, hay mucha confusión porque algunos lo escribían como Porres, otros lo escribían como Porras. En la Correcto. estatua oficial, en su monumento oficial, ahí en Europa dice, no, no es cierto, sí, en Europa, en Bélgica hay uno que dice Porres y luego otros dicen Porras, entonces como que, ¿qué está pasando? No es más que un teléfono descompuesto. Un teléfono descompuesto que algunos le decían con el acento Pogas, Pogues, entonces simplemente fue un teléfono descompuesto por ahí.
que cambió un poquito la letra. Las porras, unos dicen que son alabío, alabao, alabim, bomba, otros dicen que Porres era simplemente el apellido de él, ¿no? Pero pues Ujú. hay que reconocérselo y ese es el primer felidato que me gustaría meter de este santito. ¿Qué ¡Qué padre! sabes allí? Oigan, yo sí tengo que ser muy sincera que yo conocía muy poco este santo. Esta vez sí me tocó estudiar a comparación de otros santos que hemos tocado ya aquí en el programa, de las que yo sí soy como muy, muy fan y me encanta leer de ellos. Ajá. Ya lo he dicho varias veces que yo de Santo Tomás soy súper fan, Santa Teresita, de San Ignacio de Loyola, por supuesto, pero San Martín de Porres, quiero decir que conocía muy poco. Sé que es el primer mulato Ujú, en ser santo de América. Es un santo que nace por allá en Perú, en Lima, alrededor de los años 1579. O sea, ya estamos remontándonos un poquito más atrás, este santo. Sé que viene de papá español, por ahí leía que viene de papá español, Juan de Porres, y su mamá era originaria de Panamá, que se llama Ana Velázquez. Entonces de ahí nace San Martín de Porres y debido a, había muchísima discriminación en aquel entonces, ujú. eh, todavía más marcado, sabemos que no está eliminada el racismo ni la discriminación 100%, ni siquiera hoy en nuestros días, pero si nos remontamos a su época, era muchísimo más marcada y es por eso que a él no se le permite ser religioso. Eso me causó un shock muy grande, que por el color y por todo, y porque además era pobre, su papá también viene de una familia humilde, hasta que ya después su papá pues fue trabajando y fue ganándose un lugar, vamos a decirlo así, pero me sorprende que por eso es que no puede ser religioso cuando lo invitan. Por ahí vamos empezando a hablar de su vida. ¿Qué más, Feli? ¿Qué más? Ahorita ya le vamos a ir contando poco a Pues poco. sí, ¿no? Él era un mulatito feliz, era Ujú. muy apasionado, siempre ayudaba, siempre se quitaba sus Sí. zapatos y los daba a los demás, igual que San Francisco de Asís, lo tenía mucho de ejemplo. Eh, Ujú. y pues bueno, él extiende su deseo de ser religioso, no quería ser sacerdote, él Ujú. quería ser religioso, Correcto. quería consagrar su vida a Dios y Ujú. pues por dos cosas que ya dijiste, el dinerito y pues que era una persona de color, no podía o no lo dejaron. ¿Qué pasó después? Su papá lo mandó con el curandero, con Ujú. bueno, se va a escuchar un poquito feo, pero a veces así se le decía el sanguinario del pueblo. Antes realizaba sangrías. ¿Qué era esto antes en la medicina en aquella época? O los avances que tenían en ese momento, el único tratamiento para grandes enfermedades era literal hacerles una sangría, Ujú. retirarles no sé cuántos litros de sangre y dejarlos reposando un rato y después se iban a ir. Y se Ay. supone que así se curaban de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, pues Ujú. San Martín literalmente se volvió el médico de esa época. Él conocía, él sabía, él arreglaba muelas. Antes los curanderos eran desde oftalmólogos, odontólogos, Sí. todólogos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo, ellos lo veían y San Martín aprendió de eso, creció de eso Ujú. y se hizo muy famoso porque era muy bueno, se empezó a hacer de una riqueza económica y de popularidad, entonces pues fue un muy buen médico, por así decirlo, o persona de la salud. Entonces, Sí, o sea, su fama, como bien lo dice Feli, empezó a crecer. Pues imagínense que se corría el rumor así en el pueblito de, hey, él me curó, él vendaba, él sacaba muelas, él saturaba, él curaba las heridas. Entonces, pues empezó a ser demasiado, demasiado popular. Empezó desde los 12 años su papá. Yo me imagino que era como los oficios de antes, ¿no? Luego sí. los papás cuentan que los abuelos
ya es que mandaban a los hijos, ándale, ve, aunque no te paguen para que la aprendas. O sea, Sí. como que antes se daba mucho que los papás, imagínense en aquella época todavía más, creo que luego por tradiciones se sigue pasando eso de que no, mijo, es que tienes que aprender algo, ¿verdad? O sea, ponte a hacer algo y te llevaban con el que era especialista del pueblito, en este caso con los que curaban, los curanderos. Y entonces André me dijo, aunque no le paguen, usted póngase a estudiar. Entonces de ahí aprendió muchísimo San Martín de Porres. Dicen también que cuando él conoció a un fraile dominico con el que se hizo luego como que muy amigo, y es quien lo invita a entrar al convento de Nuestra Señora del Rosario. Es finalmente este fraile que conoce que lo invita, pero otra vez, como les habíamos comentado, que él no podía por ser de color y también por su pobreza, entonces empezó limpiando el convento, literal. Limpiaba el convento y curaba a los hermanos que sí estaban en ese convento. Entonces, pues muchos también lo veían como que fervorosamente orando en el convento, siempre con una sonrisa. Por ahí yo leía como una anécdota que él tenía que le sonrió a algún fraile que sí estaba ahí y que el fraile está enojado de que hipócrita, negro hipócrita, porque te ríes y porque vives la vida tan feliz. O sea, como que yo imagino que ya para que te llegaras a desesperar de que alguien en verdad estuviera gozándola, era porque él disfrutaba aún y que tenía que estar limpiando, aún y que tenía que estar, digamos, apoyando a los hermanos, curándolos. Se le notaba su alegría y su fervor y su amor a Dios y al prójimo, que eso para mí es muy impresionante de San Martín. Una entrega para él, sin duda, increíble. Ujú. Aún y que no, o sea, entró al convento, su primera aparición literalmente era como conserje. Era la persona que limpiaba, Sí, era la persona sí, que sí. daba a todos y él no era nadie. Mm, Él no tenía ningún título, él no tenía la posición de hermano, ni de fraile, ni de nada. wow. Solamente lo vieron llegar con una ropa tan desgastada que le dieron una túnica vieja. Y con esa túnica vieja empezaba a barrer. Él hizo su propia escoba. Bueno, claro, los escritos, ¿no? Están. Ujú. Él hizo su propia escoba porque tenía que ir con una tela, agachado. Entonces, él hizo su propia escoba y Wow. de ahí de las ramas que encontraba, de todo como que ese lado, y empezó, ¿no? Empezó a conocer, empezó a escuchar tanto las pláticas de los hermanos, de los frailes, de todos, y después comenzó, era tantas sus ganas de ayudar que Ujú. me voy a, me voy a adelantar un poquito, voy a spoilear Sí. un poquito. Eh, Ayudaba incluso hasta los animales. Él Mm, tenía el don de poder hablar con los animales. Cuentan los ok. escritos que todos los animales lo obedecían, todos los animales, había un lobo en un pueblo, ¿no? Por así decirlo, eh, y él simplemente iba y dialogaba con esa persona, con ese animalito, platicaba con él, con ella, y lo acariciaba, le daba tantitos, caricias, mimos, besitos, y el animal se comportaba mejor Wow. pues dejaba de ladrar, dejaba de arañar a las personas. Entonces era tanta su don de ayudar que poco a poco los frailes lo fueron aceptando, lo fueron conociendo, y aún y que fue toda su vida mulato, toda su vida lo maltrataron, toda su vida lo trataron horrible, él Wow. ayudaba incluso hasta a los animales. Entonces, este dato siempre es como, wow, o sea, ahorita los llamamos domadores de perros, ¿no? O algo así, o alguien que se acerca en un Oxxo y pues a veces te da miedo ver un perro, pero hay raza, o hay gente que llega así, ay, un perrito, y se hinca luego, y el perrito Ujú. luego se le echa, y es como, wow, yo, por lo menos a mí, yo, Feli, no se me tiran así. Yo ya veo que alguien se acerca y ya veo que no puedo, ahora sí que ahí me acerco, ¿no? Pero no, Martín no, San Martín no, él era
el que iba con el conejito rabioso y él iba y lo acariciaba y era todo. Wow. Otra cosa por ahí que me llamaba mucho la atención, otra vez, son como, luego la vida de estos santos es lo que la gente que vivió con ellos pues va contando. Claro. Lo que decían era que se metía también tanto en su oración, que algunos dicen que lo veían incluso como flotar en el aire, de tan profundo que era como este fervor con el que oraba. Hay gente que dice que, que estaba levitando, vamos a decirlo así, en ese lugar. Y otros también comentan que incluso pudo haber tenido bilocación, Mm, que hay gente que jura, perjura que los curó el mismo día, en el mismo momento, en diferentes lados. así Como es. que no se logran entender un poco también, pues estas personas que también de repente llegan a ser así como tan metidas que ese fervor con el que luego se les ve Ujú. curar, orar, pues llamaba la atención de muchísima gente. Entonces, eso también me llama mucho la atención. Pero sobre todo, eh, decían que en realidad su disciplina era ejemplar, o sea, era una persona sumamente disciplinada, de mucha puntualidad. Siempre que se le pedía algo, era el primero en estar ahí, ayudando, sirviendo a su hermano sin distinción, sabiendo que dentro también del convento donde él luego estaba, pues sufrió de muchos comentarios, o sea, él escuchaba por su color de piel, pues fue duramente, digamos, agredido verbalmente, y entonces su historia o sus relatos, pues todas son de alguien con mucha calidad humana, muy humilde Ujú. y, y siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Pero sobre todo lo que cuentan en la historia de su vida era que se moría por servirle a los más pobres, como que él siempre que podía ir a ayudar a alguien, a curar a alguien, como que su enfoque era mucho la gente muy pobre. Y tan solo si supiéramos, bueno, en esa época pues las profesiones no estaban divididas, ¿no? No estaba Ujú, odontólogo, psicólogo, médico, ¿no? ujú, Entonces, literal, San Martín era un súper todólogo de la salud que ujú, en las personas más pobres o de una pobreza económica, material, los ayudaba sin duda, sin, o sea, ay, ¿cómo se dice? Sí, sin dudarlo, no sé, quería ujú. decir la palabra, pero también a las personas que tenían muchos problemas mentales. Fue uno Mm, de los pioneros en, bueno, se dice que fue uno de los pioneros en la conducta, en la teoría cognitivo-conductual, que ok. simplemente era reconocer qué es lo que estabas haciendo. Él siempre, en varios escritos mencionan que dice él, escucha tu corazón. Ok. ¿Qué quiere tu corazón? ¿Qué paz busca tu corazón? ¿Qué tipo de paz busca tu corazón? Mm, Y eso era como que, ok, o sea, una conducta, hay un escrito ahí por las islas escandinavas, por ahí por Países Bajos, más bien, eh, ahí por Países Bajos, por Brujas, por todo esto, ujú, hay un escrito que ayudó a la persona más rica, a la persona más como adinerada del pueblo, que estaba muy triste. Entonces, ok. eh, se quería quitar la vida y San Martín empezó a platicar con ella, empezaba a decirle, escucha tu corazón, escucha tu paz, qué quieres tú, qué no quieres tú. Y a Mm, través de una modificación conductual llegó a, pues, retener la vida de esa persona y wow. vivió muchísimos años más. Y esa persona ayudó a muchísimas más personas con su riqueza. Y al mismo tiempo, hablando ahorita un poquito de la bilocación, al mismo tiempo que estaba allá en Países Bajos, se encontraron otros escritos que estaba en un barco en Océano Pacífico apaciguando las aguas
para un barco que llevaba como sustento para África, ¿ok? Que iba Ok, para, no sé, no me acuerdo si eran armas, algo, ¿no? Pero ese barco estaba dentro de una gran tormenta y los escritos de los piratas de aquel entonces, que piratas no eran el típico de piratas del Caribe y así, ¿no? Solamente eran los que ok. navegaban. Estipulan o en el escrito dice que él calmó las aguas con tan solo hablar con el cielo y que las aguas se Wow. apaciguaron y 2 días después se encuentra, bueno, hay un escrito que 2 días después de que él estaba vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Estamos en Europa, luego estamos en el Océano Pacífico y después lo estipulan en México, curando al obispo que estaba muy enfermo y solamente fue y platicó con él, solamente fue y estuvo con él. Y es imposible, si ahorita con la tecnología y los aviones y todo lo que hay, es imposible que en menos de 5 días estés en 3 puntos diferentes de la Tierra, del mundo, pues es por lo cual San Martín de Porras es un santo, o su proceso de beatificación y santificación fue muy polémico, porque decían, es que es imposible porque este está fechado con, vamos a decirlo, hoy es que 11, 10, Hoy es es, 11. hoy es Hoy 11. es sábado 11. Imagínate que un escrito estaba de que hoy sábado 11 está aquí en México. Y en 2 días vimos otro escrito que estaba en el océano y un día antes estaba en Europa. Entonces era como, era imposible, ¿no? Era completamente imposible. Y 5 días después se encontraba ayudando a una tribu africana a liberarlos de la esclavitud. Wow. Todo lo hacía hablando con ellos, cantando con ellos, sonriendo con ellos y en ese tipo de oración. Pero lo más importante es que San Martín casi nunca dejó el convento. Se la pasaba en su porciúncula, se la pasaba en su oratorio, casi, casi levitando. Entonces sí era como que, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo lo encuentran en América, en el Pacífico, en Europa? Pero está en un convento por ahí por Perú, ¿no? Entonces era como, Wow. ¿cómo Qué puede pasar? interesante, la verdad, la vida de este santo. Lo que ellos también cuentan es que ya había estado, ya les habíamos contado que entró al convento, limpiaba, curaba, servía. Ujú, Después de un par de años, creo que alrededor de como 9 años de servir así, o sea, de servir literal ayudando en la casa, le conceden la profesión religiosa, o sea, como que para poderlo consagrar, y entonces él también hace los votos de pobreza, obediencia y castidad dentro de este convento. Y lo que decían era que era como, pues mucha de su fama fue por cómo curaba, o sea, decían que curaba instantáneamente a los hermanos que estaban en el convento. Hay ujú, una historia por ahí que un hermano del convento casi pierde un dedo, o sea, se cortó y estaba por perder el dedo. ujú, Tardó un par de días, alrededor de 3 días, con el dedo hinchado hasta que recurre a la ayuda de San Martín y al día el dedo ya estaba sanado después de que él llegó y hizo oración por él. Este, pues sí, para todos era de verdad un asombro saber cómo curaba San Martín a la gente con esa rapidez, o sea, dicen de que instantáneamente él curaba a la gente y pues siempre se daba, o sea, al final ponía también esos dones y esas gracias que le dio el Señor para el servicio de los demás. Muchas veces por ahí decían de que anteponía las necesidades propias por servir las de su hermano. Y entonces él solía decirles a los que curaba, yo te curo y Dios te sana. O sea, como que en realidad, como diciéndoles, oye, pues yo vengo y te estoy ayudando, pero realmente siempre le daba esa gloria y ese reconocimiento de que no era él,
sino era Dios quien sanaba a sus hermanos a través de él. Entonces, wow, conocer a alguien con tanto fervor y con tanta entrega hacia los demás. No, Increíble. qué Wow. fuerte. Es Ujú, qué padre que derramaba tanto amor, ujú, tenía tanto amor que dar ujú. y digamos que pues no vivió una vida fácil. Su No, papá lo corrió a los 12 para aprender a ser médico. Su mamá, aunque la quería muchísimo, pues nunca la vio mucho tiempo, ¿no? Supo sí. que falleció y no pudo ir a verla. Eh, pues es una persona que si hoy lo vemos en un caso actual, pues tuvo mucha carencia de amor y de atención como Ujú, cuando era un infante, cuando era un adolescente. Y aún sí. así, con toda esa carencia, y digo carencia entre comillas, él daba todo por todos. Ujú, Él daba su amor, él consolaba a los que fueron ujú, víctimas del racismo, a los que fueron víctimas de abuso, a los que fueron víctimas de esclavitud, al niño que se golpeaba porque estaba corriendo, o al ujú. obispo en América porque estaba muy enfermo y consolaba a sus Wow. sacerdotes amigos, Ujú, porque no solo era, bueno, voy, llego, curos, no, sino era llego y terminé de curar al señor obispo y me pongo a barrer. Él se ponía a barrer porque era su forma de como despejarse, ¿no? Yo creo que también necesitaba él esos momentos de, ok, estoy ayudando a mi partner Aye y antes de irme a hacer cualquier otra cosa, voy a barrer. mm, ¿Para qué? Para yo despejarme. ¿Para qué? mm. Para yo tranquilizarme, porque también, si bien es un santo, también era humano. Pues Entonces sí. necesitaba esos momentos de descanso. Me imagino que también viajar, no sé cómo funciona esa bioeducación, pero viajar de continente a continente debe ser muy cansado. Entonces, me imagino que también necesitaba descansar y su descanso era aún así sirviendo a los demás, dejando limpio el lugar, barriendo. Qué rápido se me fue este programa, Par. Creo que ya estamos Ay, qué bonito, por pero cerrar. Em, pues él es un santo, lo beatifican em, en 1962 y no es hasta 125 años después, este, bueno, perdón, lo beatifican en 1837 y 125 años después, finalmente el Papa Juan XXIII lo canoniza y lo hace santo. O sea, fueron muchos años también. Ya saben que la iglesia, luego platicaremos más a detalle de esto, pero se requieren muchas pruebas, mucha investigación, analizar su vida, mm, testimonios, etcétera, para poder pasar y poder canonizar. Pero la verdad es que yo me llevo de este santo de San Martín de Porres ese servicio a los demás y me quedo mucho con su trato de amabilidad a pesar de insultos o todo de lo que él recibía, siempre fue con la mejor cara y con la mejor disposición en la ayuda al otro. Part, ya casi estamos, ya tenemos que ya nos, cortar esto. ya nos vamos, pero ya nos están corriendo, pero no pasa nada. Aprendimos, nos llenamos muchísimo. Gracias, gracias por acompañarnos este sábado. Esperemos que podamos descansar, que nuestra alma encuentre ese descanso, ya no sea barriendo, viendo Netflix o en oración, pero esperemos pues agarrar un poquito de ejemplo para esto. Partner, Ya nos vamos, síganos escuchando a través de nuestras plataformas, síganos también ahí en las redes sociales, en Instagram, al movimiento de Él Vive Monterrey o en Facebook estamos como Radio Él Vive, denle like a todo y vendrán unos invitados muy importantes las siguientes semanas, así es que sigan escuchando los programas. Se despide de ustedes Aye Castorena Felipe Alcántara. y recuerden que Él Él vive. vive. Nos Hasta vemos. luego. Él vive aquí. Él vive aquí. Hasta
hasta aquí tu programa, Él Vive. Te esperamos en la próxima emisión en Radio UDEM.